detuvieron a Rodríguez recién. ¿Me estás jodiendo? Sí, boludo, hay un quilombo. ¿Por qué? Por las horas OSPE, por la causa de OSPE. Nos iluminó el señor. Con lo que hicimos con el decreto, por lo menos estamos cubiertos. Sí, estamos cubiertos. Cagada. ¿Y vos qué haces? ¿Qué sé yo? Estoy re preocupado, ¿viste? La verdad que... ¿Pero y qué va a hacer? Si tienen elemento, tienen elemento. Sí, ya sé, pero estos tipos no hay uno bueno, no hay uno sano. No. Yo no puedo creer. Elementos tienen seguro. ¿Y sí? ¿Vos venís para acá? Sí, no tengo ni ganas de pisar el ministerio, ni ganas. ¿Hablaste con Baclini o no? Lo llamé a Baclini y me dijo que me llamaba cuando averiguaba, no tenía ni idea. Lo llamé a Arietti y no me contestó. La fiscal se llama Martí. Sí, yo sé. ¿Querés que consigamos el número o no? No, pero ¿qué le voy a preguntar? Ahí me va a averiguar Jorge Baclini. Ahí estoy llegando. No, pues son unos hijos de puta. ¿Querés, si no, que lo llamemos por Eti? No sé quién es. Lo llamé a Poretti, no tenía ni idea Poretti. No sabía nada. Yo no entiendo, una fiscal se corta a pedir una detención de un policía sin que sepa Baclini. Tienen ahí como un quilombo igual que el nuestro, me parece, ¿o no? A mí me parece que más, ¿viste? La fiscal no le avisa a Arietti, va, detiene, ¿viste? Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones. Pero escúchame, yo estuve hablando hasta el jueves de la semana pasada con Augusto Montero y todo, que para que me saquen el oficio. Nunca nadie dijo nada. Está bien, no me van a decir a mí. No, para mí Augusto Montero estaba re en bola. Está bien, pero no sabe Augusto Montero, no sabe Poretti, no sabe Baclini. Que la fiscal se maneja, no le avisa a nadie, digamos. A mí no le avisó a nadie la fiscal. Una loca. Sí, sí. No, pero el que sacó la orden fue Puyán. Bueno, ahora le pregunto a Baclini, a ver qué sabe. Esto que ustedes están escuchando no es una escucha judicial entre dos pibechorros, entre dos narcotraficantes. No. Esto es un escándalo político de altísimo vuelo en la provincia de Santa Fe. De un lado del teléfono está el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se llama Maximiliano Puyaro. O tal vez ustedes lo recuerden porque fue el que aparecía en las conferencias de prensa cuando fue la triple fuga. ¿Se acuerdan cuando asumió Mauricio Macri? También asumió Lifchitz, el gobernador de Santa Fe, y con él asumió Maximiliano Puyaro, que era el que daba las conferencias de prensa, como era el jefe de la policía de Santa Fe, que es la que termina capturando a los hermanos Lanata y a Esquilazi. Bueno, él era el que daba las conferencias de prensa. Este hombre es uno de los que aparece ahí hablando con una mujer, y después lo van a escuchar también hablando nada menos que con el fiscal general de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué le digo que esto es un escándalo político de altísimo vuelo? La historia es más o menos así. Resulta que había un fiscal que se llama Roberto Apuyán, ¿sí? Un fiscal de la ciudad de Santa Fe que estaba investigando a un policía corrupto. Digo, para que vean que esto no es privativo de la bonaerense, de la Policía Federal, también la Policía de Santa Fe, de hace muchos años arrastra una carga de corrupción que ha llevado incluso a uno de sus jefes, a Toñoli, a prisión por connivencia con los narcos. Bueno, resulta que el fiscal Roberto Apuyán estaba investigando a un policía que hacía negocio con las horas extras, ¿sí? Este policía se llama el comisario Adrián Rodríguez. Mientras está escuchando el teléfono de Adrián Rodríguez, ahí tienen al comisario Adrián Rodríguez. Este es el comisario investigado por el fiscal Apuyán, ¿sí? Lo vienen investigando por un curro con horas extras, y en ese momento, ¿quién aparece en el teléfono del propio comisario Rodríguez? El tipo al cual el fiscal estaba investigando, el ministro Puyaro. Aparece en una conversación telefónica, y ahí se descubre que el ministro tenía mucha confianza con este Rodríguez, mucha confianza, tanta como para decirle, Rodríguez le pregunta, ¿cómo quedé para mi ascenso a comisario general? Y entonces Puyaro le dice, y mira, quedaste número 12, uy, papá, estoy lejos. Imagínense el grado de confianza que tiene que tener el comisario para tratar al ministro de papá. Papá, estoy lejos. Bueno, no, estás bien, boludo, estás bien, no te preocupes, le dice el ministro Puyaro al comisario Rodríguez. Pero ¿qué pasa? Aquí que este muchacho, este comisario Rodríguez, que tenía tanta confianza con el ministro Puyaro, apenas unos días después terminó preso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fiscal Apuyán lo mandó detener por irregularidades en la administración de las horas extras. O sea, el comisario que hablaba con semejante confianza con el ministro Puyaro termina preso. ¿Qué sucede a partir de ahí?
hay que decir que el ministro Puyaro enloquece. Pero su teléfono estaba pinchado, porque el fiscal, con toda lógica, dijo, si el comisario tiene tal nivel de confianza con el ministro de Seguridad y está robando las horas extras, puede que la guita se suba para arriba y haya también un entramado de corrupción que lleve incluso al ministro, al propio ministro de Seguridad. Era una inferencia absolutamente lógica. Entonces le empieza a pinchar también el teléfono al ministro de Seguridad. Y ahí descubre que el ministro de Seguridad tenía conversaciones con el fiscal general. A ver, vamos entendiendo, ministro de Seguridad hablaba con el fiscal general y le decía, ¿quién lo detuvo? El ministro le preguntaba, ¿quién lo detuvo? Entonces le dice, lo detuvo a Puyán. Sí, lo detuvo un subordinado. Entonces, para todos después los que nos dicen que las cosas, que el Poder Ejecutivo no interfiere en la justicia, que la política no tiene nada que ver con la justicia y con cuándo se detiene o no a nadie, una de las cosas que Puyaro dice, a mí me dijo que si lo iban a detener en todo caso podía ser después de las elecciones, no sé por qué se han apurado. Sí, lo detuvieron antes de las elecciones. La conversación entre el ministro de Seguridad, ¿sí?, Puyaro, y el fiscal Baclini también es de absoluta confianza, como que están negociando cosas, a pesar de que se supone que el ministro de Seguridad no puede intervenir ni tener tanto grado de confianza con el fiscal general. ¿Cómo termina la historia? No se sabe bien cómo, por supuesto encontraron un recurso, un truco, y lo terminaron apartando al fiscal a Puyán. El único fiscal que estaba investigando como la gente, que estaba investigando a un policía corrupto en una provincia donde la policía tiene fama de corrupta, que había descubierto que tal vez la guita iba para arriba, iba para el ministro de Seguridad, porque lo engancha en una escucha con una confianza inaudita con el comisario investigado, que además es el mismo fiscal que estaba investigando los Corral Papers. Acuérdense de los Corral Papers, nosotros lo contamos acá antes de las elecciones. Es una filtración de documentos que demostró que el intendente José Corral, que además es el presidente de la Unión Cívica Radical, miembro de la Alianza Cambiemos, gastó 210 millones de pesos en 2 años para financiar unas dudosas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, montadas por Barra Brava, pastores dudosos que terminaron amenazando de muerte a otro tipo, Barra Brava de Unión que cagaban a trompados inspectores municipales, en fin, unas joyitas divinas. A todos estos tipos José Corral les repartió sin mucha justificación, y varios de ellos terminaron después haciendo pintadas en las calles a favor de José Corral, o sea, punterismo explícito, le repartió 210 millones de pesos. El fiscal que estaba investigando eso y que había mandado allanar la municipalidad de Santa Fe, ¿quién era? El mismo fiscal Apuyán. ¿A qué no saben qué hizo la justicia? Lo que hizo el fiscal general Baclini, siempre todo disfrazado, con una teoría así, ¿no? Le sacó todas las causas, le sacó tanto la causa de los Corral Papers como la causa que estaba investigando al ministro Puyaro. El problema es que las cosas se saben, muchachos, hoy por hoy. Y lo que pasó hoy es que se filtraron los audios de la causa. En Santa Fe hay un revuelo, imagínense. Aquí tienen otro audio de las conversaciones de lo que estaba investigando el fiscal Apuyán y no le dejaron investigar. ¿Vieron a Rodríguez recién? ¿Me estás jodiendo? Sí, boludo, hay un quilombo. ¿Por qué? Por las horas OSPE, por la causa de OSPE. Nos iluminó el señor. Con lo que hicimos con el decreto, por lo menos estamos cubiertos. Sí, estamos cubiertos. ¿Y vos qué haces? ¿Qué sé yo? Estoy re preocupado, ¿viste? La verdad que... ¿Pero y qué va a hacer? Si tienen elemento, tienen elemento. Sí, ya sé, pero estos tipos no hay uno bueno, no hay uno sano. No. Yo no puedo creer. Elementos tienen seguro. ¿Y sí? ¿Vos venís para acá? Sí, no tengo ni ganas de pisar el ministerio, ni ganas. ¿Hablaste con Baclini o no? Lo llamé a Baclini y me dijo que me llamaba cuando averiguaba, no tenía ni idea. Lo llamé a Ariete y no me contestó. La fiscal se llama Martí. Sí, yo sé. ¿Querés que consigamos el número o no? No, pero ¿qué le voy a preguntar? A mí me va a averiguar Jorge Baclini. Bueno, ahí tienen otra de las escuchas que trascendieron, porque a todo esto, toda esta situación por la cual al fiscal Apuyán le sacan tanto la causa de los Corral Papers como la investigación al comisario Rodríguez,
tanto el fiscal general como el ministro Puyaro habían dado entrevistas diciendo que no, que nada que ver, pero ahora las escuchas contrastan que una cosa era lo que decían en público y otra cosa era lo que decían en privado. Entonces, esto es cómo nos mienten en la cara, muchachos, ¿eh? Cómo nos mienten en la cara. Vean, escuchen hablar como si fuera un prócer al comisario que terminó preso por currar con las horas extras. Estamos haciendo acá presencia, saturación en el barrio Barranquita, los móviles dando patrullaje y nosotros a pie, una patrulla a pie. Comprometiendo también a la gente cuando vea alguna escala extraña o vea alguno sucede algo, que llame a la comisaría, que llame al 911 para intervenciones, para que lleguemos urgente a los 5 minutos, más tardar 5 minutos tenemos que estar acá en la zona. Con mucha presencia en la calle, lo que uno quiere prevenir el delito. Con los pocos recursos que uno tiene nos tenemos que satisfacer. Bueno, ahí lo tiene. Este es el comisario Rodríguez haciendo la típica, esa nota de propaganda, esa publinota que le encanta hacer a la policía con 2 patrulleros, uno a cada lado, con las luces prendidas, mostrando que están trabajando para la gente. Es después cuando se van las cámaras no encontrarse un patrullero ni para remedio. Esto pasa en Santa Fe, pasa en La Plata, pasa en todo lado, muchachos. Esto, yo creo que la gente ya no se cree más este tipo de montaje. Pero este mismo muchacho era el que hablaba con el ministro Puyaro y había quedado, para acceder a comisario general, había quedado número 12. Sin embargo, daba la impresión de que Puyaro le iba a dar una manito. En cualquier caso, el fiscal que estaba investigando esto, el fiscal Roberto Apullán, lo echaron, lo sacaron de las causas. Esto fue lo que dijo. El día 11 de octubre se me solicitó el legajo, se le fue entregado a la Fiscalía Regional y a partir de ahí no tuve más contacto con la causa. ¿También es una usanza común? No, una comunicación de ningún desplazamiento ni nada. ¿De las horas OSPE también? Las horas OSPE también pasa de delito complejo y el D4 la mantengo en mi fiscalía. Es muy grave lo que usted está diciendo. ¿Usted recibió alguna presión de parte del Poder Político? Yo estoy comunicando datos objetivos, ¿está? Algunas causas se reasignaron conforme informó Fiscalía Regional por la reestructuración. Hoy tenía una audiencia imputativa, se me comunicó eso, cancelé la audiencia imputativa y demás. Yo no hago ningún análisis, los fiscales no hacen análisis político, no tienen agenda política, solamente, o por lo menos eso es lo que nos dice la ley, actuamos de acuerdo a los hechos. Al menos a nosotros como periodistas nos llama la atención esta modalidad de informarles a ustedes, que sea último momento, de que le retienen. ¿Es una usanza común o no? A mí es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa, dice el fiscal Apullán. Bueno, es la primera vez, pero le pasó en 2 causas. La que estaba investigando al comisario corrupto y la que estaba investigando a un intendente que regaló 210 millones a ONG vinculadas a barra bravas y pistoleros. Claro, era un fiscal molesto. Apullán, entonces le sacaron las causas. ¿Con qué artilugio? Con un artilugio que muchas veces acá Esteban Trebuch ha contado, que en diferentes fiscalías, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se inventa una especie de fiscalía para delitos complejos. ¿Y a quién mandan ahí? Al tipo con el que sabe que la política sabe que va a poder negociar mejor, o sea, el que no va a investigar demasiado. ¿Qué fue lo que pasó? Al fiscal Apullán, el jefe del fiscal Apullán es un fiscal regional que se llama Carlos Arieti. ¿Sí? Este fiscal Arieti es el que le dijo a Apullán, no, ¿sabe qué? Nosotros ahora armamos una unidad de delitos complejos y usted tiene que dejar estas causas. Sí, pero yo las estaba investigando. No, váyase. ¿Quién quedó a cargo? Fíjense cómo funcionan. A cargo de la unidad de delitos complejos, que investiga las causas más políticas, más vinculadas a la corrupción, quedó un fiscal llamado Ezequiel Hernández. ¿Qué era qué? Era el secretario del fiscal regional, del fiscal Arieti. A ver si lo podemos escuchar. ¿Sabía que el fiscal Apullán lo iba a detener a Rodríguez o se enteró una vez que estaba detenido? Me mandó un WhatsApp la mañana que ordenó la detención y esa mañana quise contactarlo y no pude. ¿Estaba en contra de esa detención por lo que dijo recién, todo lo contrario? Dijo. Claro, yo lo que le recomendé fue otra cosa. ¿Se menciona o estaría involucrado también algún funcionario del gobierno? Bien, obviamente yo no puedo dar detalles de las causas por una cuestión de reserva. ¿Puede ratificar que escuchas? También, no. Es decir, yo no puedo decir hay escuchas en marcha, yo no puedo dar esa información de investigaciones en marcha. Seamos claros en esto, ninguna protección a nadie. Las investigaciones están en marcha
y tendrán el desenlace que corresponde conforme a derecho. Vamos a conocer quién es el funcionario en algún momento, entonces usted dice que participó de... Eventualmente, dependiendo del curso que le den los nuevos fiscales a la investigación. Nosotros ya nos horrorizamos por la justicia de ejecución penal aquí en La Plata, que soltó al tipo que terminó matando a Abril Bogado, pero los escándalos de la justicia en Santa Fe son horribles, muchachos. El año pasado nosotros les contábamos lo que pasó con un policía que había denunciado muchas veces a sus jefes por proteger a los narcos, que lo mataron de 20 tiros, de 2 armas distintas, y la hipótesis que para la justicia y para el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe es que había tenido un conflicto con los vecinos y que le pegaron 20 tiros, como si le hubieran ejecutado una mafia, pero él había tenido un conflicto con los vecinos, un problema personal, lo mataron de 20 tiros con 2 tiradores. Qué caso raro. Así investiga la justicia en Santa Fe. Y después esta cosa, que claro, son abogados, ¿sabe? Entonces te la disfrazan de cuestiones doctrinarias, técnicas y qué sé yo, y así generan esto que nosotros ya les venimos contando, porque acá es un viejo truco ese, de crear las fiscalías para delitos complejos, que es un embudo donde meten todas las causas que tienen por corrupción y ahí las van disfrazando, les cambian de carátula, las desvían para un lado, las desvían para el otro. Mientras tanto, como ustedes vieron, ponen la cara y dicen que están investigando, que están trabajando, que no van a hacer distinción para nadie. Claro, ¿qué otra cosa van a decir? Ahora, cuando saltan escuchas como esta y se confronta la realidad de lo que dicen en público y de cómo manipulan las causas en privado, ahí, muchachos, quedan con el plumero al descubierto. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Toda una familia que vivía en esta vivienda fue hallada, enterrada en el jardín de la misma. Vecinos que dieron su testimonio denunciaron que les llamó la atención que de un día para el otro los ocupantes de la vivienda habían desaparecido y en su lugar había aparecido otra persona que se quedó a vivir en la casa. Perotti sí, está cumpliendo una condena hace 8 años que está detenido en la unidad 9. ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo Perotti y su hija María? 8 meses más o menos. Lo cierto es que Perotti ya se había fugado a principios de abril de unas salidas transitorias que le había otorgado el juez José Villafañe. El remisero Juan Ernesto Cabeza fue condenado a cadena perpetua por golpear, violar y asfixiar hasta la muerte de esta joven y luego con el celular de la víctima realizar llamadas extorsivas a su familia. Lo más indignante de este caso fue que el hombre que la violó y la asesinó tenía libertad condicional porque ya pesaba sobre él una condena por delitos similares anteriores. Decimos que la justicia se haga cargo de lo que le compete, también el Poder Ejecutivo, del control que no hizo y de que la corrupción se ha llevado una vida en la provincia. No podemos entender cómo una persona con semejante prontuario pueda acceder a ser chofer de un remis, de una agencia donde no le pidieron controles, donde la llevó a la muerte a Tatiana y lamentablemente nos ha puesto en riesgo a todas. Lo que duele en el alma realmente que acá vamos a trasladar la gran culpa es del juez Axel López por haber liberado un elemento, una escoria para la sociedad. Hoy solo quiero escuchar que cuando se diga la resolución sea perpetua, no voy a aceptar otra alternativa. Hecho cometido en la ciudad de Bahía Blanca en perjuicio de la menor Micaela Aldana Ortega a la pena de prisión perpetua. Jonathan Luna tendrá que estar el resto de sus días en la cárcel. Fue condenado por el asesinato de Micaela Ortega, de 12 años. Quedó más que comprobado que Jonathan Omar Luna tenía odio hacia nosotras y que si lo dejan libre va a venir por sus hijas, porque la mía ya se la llevó. Nuestra hija no va a volver. A mi hija nadie me la va a traer de vuelta. Nadie. Y es lo que yo quisiera, pero no está. Bueno, que descanse en paz lo que pueda. La perpetua en Argentina es 20 años. En Estados Unidos la perpetua se muere en la cárcel.
Es decir, nosotros seguimos con las leyes antiquísimas, que en última instancia han sido fomentadas por el garantismo, que es el que ha perjudicado todo el sistema penal argentino. Creemos que este juez tuvo un error grave, de consecuencias también muy graves. Pienso que nunca tendría que haber salido. La verdad que la persona que lo dejó libre para mí es tan culpable como él. Policía asesinado en Espeleta. Sí, otro caso de un preso que sale de la cárcel y... salida transitoria. Lo que hicieron con Zurita fue atacarlo. Él alcanza a cruzar la avenida, los delincuentes le hacen 13 disparos por la espalda. Los atacantes del policía que lo fusilaron realmente eran un preso que tenía salidas transitorias y otro que estaba en libertad condicional. Por eso el fiscal Sarra está investigando, tomó indagatorias y falta detener al otro prófugo. Está herida de bala, se ve, porque escuchamos tiros. Sí, tiene una herida. Por favor. ¿Lo ves? En la espalda, dale, tranquilo. En la espalda. La información es urgente en A24 porque, Esteban, ¿hay algún intento de limitar las excarcelaciones? ¿Esto se está sabiendo ahora? Es información de último momento, Rolando. Concretamente, en las próximas horas, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, con el aval de la gobernadora María Eugenia Vidal, va a ingresar un proyecto para modificar la ley de ejecución penal y limitar la discrecionalidad de los jueces, como Villafañe, para otorgar, por ejemplo, salidas anticipadas de algunos reclusos. Caso, por ejemplo, de Pepito Echegaray, que terminó matando a Abril Bogado durante el fin de semana. Concretamente, esto va a pasar en las próximas horas. Se espera que haya consenso para tratarlo y de este modo los presos por delitos graves tengan menos beneficios para salir antes. No significa modificar la libertad condicional, sino que tengan menos beneficios, por ejemplo, para salidas laborales, como pasaba con el caso Zurita, del policía que mató a... Claro, lo que pasa es que en la nota anterior se veía la cantidad de gente, digamos, que han muerto por tipos excarcelados por criterio de un juez de ejecución penal. Exactamente. La verdad que mete miedo. Rolo, Villafañe va a seguir siendo juez de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires. Cambiemos no va a impulsar el jury porque esto ya fue ratificado por la Cámara, por lo tanto en los próximos meses va a seguir ocupando ese cargo, pero para que no quede sujeto a la discrecionalidad de jueces de este tipo, discípulos de Zaffaroni, se va a modificar en la provincia de Buenos Aires posiblemente la ley de ejecución penal, insisto, para que este criterio garantista esté un poco más limitado. Si hay alguien que sabe el dolor de perder un hijo es Carolina Píparo. Como ustedes saben, ella pierde un bebé en una salidera bancaria y esa salidera bancaria se convierte en lo que modifica todas las normas de seguridad en los bancos. Carolina Píparo es diputada provincial electa y en algún momento puede que te toque, no sé, discutir este tipo de leyes y puede que te toque decidir sobre un juez que mal libera presos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buenas noches. Buenas noches. En principio, bueno, es como decían, o sea, no es solamente Villafañe, fue ratificado por la Cámara el fallo. Por lo tanto, creo que no quedan otras opciones que modificar la ley de ejecución penal a tal punto de que ya no se pueda licuar más la pena, porque es una instancia tras la otra. Yo recién veía el juicio cuando las víctimas, bueno, se alegran en cierto sentido de que logran una cadena perpetua porque el tribunal... de qué se tienen que alegrar, ¿no? El tribunal en primera instancia, esa es la imagen con las que nos quedamos en mi caso también, y yo lamento informarles que después estas penas son licuadas una y otra vez, o sea, las licúa casación y después las licúa nuevamente ejecución. O sea, Pero ya... siempre se las licúa, ¿es como un parámetro esto? Es una costumbre, ¿por qué se hace? Es un fundamentalismo, creo yo, que también tengo que rescatar que no todos los jueces de ejecución son iguales. Nosotros en Usina de Justicia trabajamos con jueces de ejecución penal que no piensan de esta manera, que luchan al lado de las víctimas, pero sí hay que admitir que es una gran mayoría que son fundamentalistas, no hay otra explicación. A esta persona... ¿Fundamentalistas de qué? Fundamentalistas del abolicionismo, de no creer en la pena de ninguna manera, o sea, no creen en la pena, trabajan dentro de un sistema penal en el que no creen.
no creen que la pena de ninguna manera sirva, de ninguna manera sea la solución. Tampoco es que tienen otro tipo de propuestas, no existe otro sistema que no sea la cárcel. Y tampoco prueban este sistema porque hace años que liberan antes a todos los delincuentes salen antes. No, efectivamente existe un marco social complejo, digamos, de Obviamente. pobreza, de cárceles que no sirven para nada, que convierten a los delincuentes en máquina de matar. Ahora, justamente, si se sabe que un delincuente entra a una cárcel, no corta con las adicciones porque puede seguir consumiendo y hasta te diría que puede iniciarse en drogas nuevas adentro de la cárcel, y sale corregido y aumentado, deberían ser todavía más cautelosos a la hora de lanzar un tipo a la cárcel. Y sin embargo, con la excusa de que la cárcel no funciona, lo largan antes, solo porque le cayó bien en la audiencia. Claro, porque este es un caso ejemplo, o sea, fue escalando, pasó de robo a robo agravado, tentativa de homicidio, solamente cumpliendo 3 años, a homicidio. Yo ayer justamente decía, si una escuela, vos decís la escuela es mala, no sacás a todos los alumnos y no los mandás a ningún lado, o sea, mejorás la escuela, o sea, los jueces deberían abogar para que las cárceles sean diferentes. Ellos son los que tienen toda la información, la sociedad no tiene la información de a quién están liberando. Ellos tienen toda esa información, todos esos antecedentes, y vio que el delito escala, o sea, es sentido común. Porque realmente descreer de informes interdisciplinarios, descreer de otras ciencias, realmente es creerse Dios. O sea, no encuentro otra explicación, no existe criterio de absolutamente nada. Las cárceles están muy mal, sí, es una realidad, están superpobladas, es muy difícil trabajar de esta manera, se han hecho esfuerzos, mirá los esfuerzos de los que estamos hablando. Es al revés, es el razonamiento inverso. Claro. Digamos. Si las cárceles no funcionan, tenés que tener mucho más cuidado cuando soltás un tipo a la cárcel. Es tan sencillo como esto. Sí, este muchacho, el de ayer, Pepito Echegaray, llevaba 12 años, solo por las entradas detectadas. Era 12 años de pistolero. Sí, porque de 2015 hasta ayer no sabemos qué estaba O sea, haciendo. llevaba 12 años de pistolero. Y no es que había cambiado. Y lo que lo lleva a la cárcel es un robo con homicidio en grado de tentativa. O sea, quiso matar a alguien robando, que es lo que concretó en la próxima. 2 años después. Y bueno, toda esta información la tenía el juez. Pero la interpretó al revés. La interpreta exactamente, o sea, por eso no hay un criterio, es fundamentalismo, solamente no creer en la pena porque no creo en la pena, cuando en realidad no sabemos, porque la lógica, lo mismo que pasó en el caso de Micaela, decían, bueno, pero cuando salga igual, si no era Micaela iba a ser otra chica, no sé. Pero un juez juzga porque caso realmente por caso, no juega. No, pero en este caso ninguna de las veces cumplió la condena y te mostró que no cumpliendo la condena, de ninguna manera estaba resocializándose. Acá el tema no es solamente la impunidad del que delinque, es la impunidad del juez, ratificado por una cámara. Un juez no puede prejuzgar ni que bueno ni que malo, tiene que juzgar caso por caso. Y si siempre termina jugando al revés, considerando que al tipo hay que soltarlo, estamos en problema. Pero ahí Esteban Teruc tiene los argumentos que utilizó el juez para liberar a Pepito Echegaray. Son insólitos, Rolando, descabellados, atolondrados realmente. Tiene más de 10 páginas el resolutorio con el cual en el 2015, Villafañe lo libera a este hombre. Es casi el padre, paternal el amigo, romántico. Le creyó a Pepito, se reúne con Pepito, esto está en el expediente, se reúne y dice, ¿sí? Lo que me dice el servicio penitenciario no es vinculante. Por tanto, pregunté, pero no me importa. Me lo paso. por tele no se puede decir que me lo paso. No, ¿por dónde se lo pasa? Bueno, bien, no se puede decir. Pero mira lo que dice. Yo me reuní con él y me di cuenta que sus reacciones, sus gestos y demás, él aprecia la verdad. O sea, le que le hizo de psicólogo... Ahora, vos detenete en eso. Es un juez, muchachos. Nosotros no haríamos ni un informe periodístico con semejante nivel de guitarreada. A ver si nos entendemos. Hay un dictamen del servicio penitenciario. Y el juez, por sus impresiones, ahí te tengo que dar la derecha, el tipo piensa que sus impresiones valen más que lo que le está firmando el servicio penitenciario. Está en el expediente, punto 5, lo dice así claramente, se entrevistó y valoró los gestos y reacciones. A ver, muchachos, Pepito Echegaray, además de ser un pistolero, era un barra brava, digamos, era un señor, sería seguramente muy simpático y hábil declarante, pero un pistolero, un barra brava. Y además priorizó también el contacto con su familia, porque dice que le hablaba mucho de la familia. Además, entonces, ¿y qué va a hacer el preso? Solo hablarle de la familia. Obviamente. Que salga para ver a su familia. Y además dice que mi obligación es reunirme con él. Entonces se reunió, le hizo de psicólogo. Pero hay una cuestión insólita realmente, que está en el punto 2D. A ver, el servicio penitenciario dice que Pepito tiene muchísimos problemas con las adicciones.
Muchísimo, de hecho estuvo en un pabellón especial. Bueno, bárbaro. ¿Sabés lo que le dice el juez? Che, no te drogues, pibe, cuando salgas, ¿eh? Mira, concretamente le dice, por favor, abstenete de consumir drogas o sustancias similares y alcohol. ¿Sí? Poco más que el papá. Claro. Mira, acá lo tenés, acá lo tenés. Acá Sí. tenés la resolución. Abstenerse de consumir, ¿sí?, drogas o alcohol. Sí, si no, chachás en la colita, nene, ¿no? Más o Claro, menos. a ver. Es insólito, Rolando. Esto está en el expediente. Acá está la firma de Villafañe, ¿eh? Supongamos que nosotros fuéramos jueces y nos sentamos a dialogar con el muchacho, un pistolero, 12 años de pistolero, episodio probado, ¿no? Barra brava de gimnasia, que nos dice, no, yo extraño a mi familia, y le descreemos a todos los informes del servicio penitenciario y por nuestra cuenta, por nuestro criterio, lo mandamos a la calle. Ahora, lo preocupante, Esteban, y que vos me decís que esto lo avaló una cámara también. Sí, no está avalado, te lo acaba de decir Carolina Píparo, esto está avalado en una segunda instancia, por lo tanto traba el argumento de un jury para desplazarlo. ¿Por qué? Porque habría que desplazarlo por lo que piensa, es decir, por una doctrina, porque ¿sabe lo más insólito de todo esto? Que esto está conforme a derecho, Rolando. Por lo tanto, un sector de Cambiemos avalado Bueno, por la son jueces, gobernadora se supone que hacen bien su laburo en ese sentido, por lo menos llenan bien los formularios. Mira, acá está cuando dice que cómo valora, es el poder deber del magistrado escuchar y fundamentalmente dialogar, dice acá, con las personas que actúan en este proceso. O sea, se juntó, ponderé las palabras, ¿sí?, sino también lo importante, las reacciones y gestos. Las reacciones y gestos, esto dice. es una fundamentalmente sanata, poder para esto apreciar la verdad. es impresionismo puro. Un juez se guía por sus impresiones y larga a un asesino a la calle. Estamos jodidos. Rolo, mirá punto 6. De todo lo expuesto se desprenden elementos que hablan a favor de la concesión del derecho solicitado, es decir, mandarlo a la casa. Porque habló bien en una entrevista. El servicio penitenciario dijo, no lo largues porque este es peligrosísimo. Y además dentro de la cárcel se robaba facas. Y el juez lo largó. ¿Por qué? Porque muchos de estos jueces, decían hoy en el Poder Judicial de la Ciudad de La Plata, le da las tablas, Rolo, y ¿sabes qué hacen? Te escriben los mandamientos. Ahí, cuando vos ves estas cosas, ¿en qué pensás que se puede cambiar o está todo perdido? No, yo no creo que está todo perdido. Yo creo que lamentablemente para algunos sí, obviamente hoy no hay una explicación para la familia de Abril, como no hay una explicación para muchos, pero creo que esto se empezó a poner en debate. Yo hoy contaba que en las primeras reuniones de Usina de Justicia, que nos reunimos víctimas con fiscales, jueces, psicólogos, no sabíamos si éramos 10 los que pensábamos así o si éramos 40 millones, porque la realidad es que había una minoría hablando por una mayoría. O sea, ustedes recuerdan el caso del juez Axel López, un liberador serial, defendido por Zaffaroni, o sea, por nada más y nada menos que un ex juez de la Suprema Corte. O sea, entonces no sabíamos si nosotros éramos los equivocados. Hoy nos damos cuenta que hay una sociedad completa pidiendo que empecemos a juzgar a la justicia, que la empecemos a mirar, que la empecemos a auditar. O sea, los jueces no son auditados de ninguna manera. Nadie los controla en cosas ni básicas, ni... Fíjate esto. El tipo dice, a mí me parece ese es que un modelo. muchacho es una buena persona, entonces lo suelto. El peligro, porque qué sé yo, nosotros los periodistas, a ver si nos entendemos, nosotros los periodistas nos podemos equivocar. Podemos decir algo de alguien y tal vez nos equivocamos en el dato y no estaba chequeado. Todos nosotros nos podemos equivocar, podemos opinar de una persona y para corregir nuestra opinión. Pero la verdad que al final del día nosotros no metemos preso a nadie ni soltamos a nadie. Un juez mete presa gente y libera gente, con lo cual debería ser más serio que un periodista. Rolando, perdón, porque Carolina dijo la- algo. Vos sabés que se habló mucho en La Plata de que estas resoluciones son un copy-paste. Son Las modelos, hacen sí. todas iguales y las sacan como milanesa y como papas fritas. Se lo podemos preguntar a Carolina. si es así. Sí, esto es modelo. Esto en todos los casos lo mismo, lo de las adicciones, o sea, ni siquiera lo obliga a hacer un tratamiento. O sea, le dice no consumas, es la palmadita Claro, en la como si espalda. fuera- La revinculación familiar que se puede dar tranquilamente en la cárcel. O sea, en la cárcel la familia va, de hecho van muchos las familias a las cárceles. Entonces los argumentos son falaces. En el caso, por ejemplo, de Diana Cohen Agrés, su hijo Ezequiel, el fiscal supuso que como había un CV en la mochila del asesino, él consideraba que estaba buscando otro camino. Justo en el camino se encontró con Ezequiel y lo asesinó, pero el camino que él buscaba era Claro. otro y esto aminoraba también la pena. Es una buena coartada para futuros asesinos, llevar siempre un Llevar CV en un la currículum, mochila. claro, Digamos, llevar un currículum. Pero es un nivel de impresionismo que alarma. Alarma, El nivel de guitarreada. y alarma también esta cuestión de la falta de oportunidades, de toda esta culpa que nos han
que nos han inculcado cuando la realidad es otra. La realidad es que uno va a una villa y es donde más se sufre la inseguridad, o sea, Claro donde que los sí. chicos son muertos por una mochila, ni siquiera un celular porque no tienen. Ahí lo tengo Néstor Espósito que te quiere preguntar algo. Carolina, buenas noches. A Buenas propósito de este contexto que estás describiendo y que describía recién Rolo, y de lo que decía Esteban de esta iniciativa para limitar el tema de la ejecución penal. Vamos a suponer este escenario. Eliminamos a todos los jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal, como Villafañe, ya no existen más. Entonces, una persona condenada a 15 años de prisión va efectivamente 15 años a prisión. Metemos a un asesino 15 años a prisión, lo sacamos dentro de 15 años sin ninguna gradualidad de reinserción posible. ¿Qué suponemos que va a pasar con esta persona dentro de 15 años? ¿Qué de diferente de lo que pasa actualmente podría pasar con esa persona? Yo creo que hay que trabajar de manera diferente en la cárcel, eso es así, pero creo que tiene que estar la certeza de la pena. O sea, si uno sabe que 15 son 6 para uno y para otro 15, ni siquiera es justo para el que delinque. O sea, acá ni siquiera están de acuerdo los jueces de ejecución penal, porque hay jueces que sí consideran que se cumpla la condena. Entonces nosotros dos cometimos exactamente el mismo delito, vos vas a estar 6 años y yo voy a estar 15, o sea, no es justo para nadie. La certeza tiene que estar. Sí hay que trabajar de manera diferente, o sea, hoy se están empezando ellos a hacer colchones para dormir, ese era el estado de las cárceles, el turnarse para dormir. O sea, empezamos de un punto muy básico, no se ha probado otra cosa, no se ha probado algo diferente, no se han hecho cárceles, que esa es una realidad hace 16 Además, años. a las cárceles, yo tuve oportunidad hace muchos años de hacer un programa, se llamó Pabellón 5, me la pasé 6 meses dentro de las cárceles. Y la única cosa que aprendí, que lo único que baja el nivel de la reincidencia es la educación. Si la persona estudió, digamos, entró con el primario incompleto y estudió el secundario y estudió alguna carrera y además laburó un poco, cuando sale no vuelve a delinquir. Entonces, es el único parámetro. No es el caso de Pepito Echegaray. Pepito Echegaray, los informes del servicio penitenciario decían que, bueno, que sí que estaba estudiando el secundario, pero que laburar no quería. Entonces, si no quiere laburar, no quiere hacer nada, quiere estudiar, pero no quiere laburar en la cárcel, ¿qué va a hacer cuando salga? Volver a robar, volver a ser pistolero. No hay que ser ningún gran terapeuta para darse cuenta de esto. Porque además esto lo tienen parametrizado los servicios penitenciarios. Saben que el tipo que alcanzó un nivel educativo, pudo estudiar y pudo aprender un laburo, no vuelve. Entonces lo que hay que hacer es reclamarse a los servicios penitenciarios que den educación y que den laburo mientras los tienen encerrados, porque eso es lo que evita la reincidencia. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Lo que pasa es que están tanto tiempo en calidad de procesados que en ese periodo no se los puede obligar a nada. Y están en calidad de procesados no porque son inocentes, sino por la cantidad de instancias. En mi caso todavía están procesados. ¿Todavía están procesados? Claro, no hay una condena firme. Todavía no tienen juzgado de ejecución, que es el juez de ejecución el que indica, bueno, quiero que estudies, quiero que empieces a hacer tal tarea, te recomiendo talleres. Hasta que no terminan, no... Hasta que no tienen la condena firme no se puede obligar, no se lo puede obligar a ningún tipo de tratamiento. Los asesinos de tu pibe están presos. Están presos, pero están procesados. Hubo juicio, una cadena perpetua en primera instancia, una reducción de la condena en casación y ahora fueron... Como no está firme, hasta que no esté en la corte no se puede empezar a trabajar con ellos. No, a indicar el estudio, a indicar que haga talleres, bueno, estas cuestiones que hacen. O sea, cuando llegan... Es voluntario, si quieren. Es voluntario. Cuando llegan a tener la condena firme, por ejemplo, en mi caso, que creo que el peor de los casos va a estar 15 años presa, no sé. Si seguimos en esta tesitura de ejecución, 15 años. O sea, lo que era una perpetua van a ser 15. Sí, porque se redujo. Y porque puede cumplir 2 tercios, que es lo que cumplió Pepito. Entonces, el peor de los casos, el que tiene 23 años, cumplirá 15. Y todavía a los 7 años y medio todavía no se pudo hacer nada porque no está firme la condena. ¿Qué vamos a esperar? 2 años más, ya que ¿qué nos queda para trabajar? Nada. Entonces hay una realidad que hay que abordarla completa. Pero bueno, yo creo que estemos debatiendo esto, que estemos poniendo a la justicia en el banquillo es importante y también hay que empezar a pensar en los primeros delitos, que es un tema difícil porque generalmente son menores, pero creo que el primer delito es un punto clave para empezar a trabajar y para correr a las personas el camino del delito. ¿Por qué decirlo de primer delito? Porque en el primer delito sucede que el menor se encuentra en una comisaría, se encuentra solo, ya sin su grupo, porque generalmente no salen a delinquir solos, salen a delinquir en grupo, y es un momento de quiebre para ellos.
Entonces me parece que es un momento, ya No el se lo tercer... podría reencauzar. Si Claro, vos- ya el tercer delito ya sabe que a las 3 horas va a salir. O sea, entran como en esta dinámica que va a salir hasta que los 18 no sale. Pero bueno, a los 18 también sabe que es una ficha que se juega porque realmente va a cumplir, si es condenado, va a cumplir muchísimo menos tiempo. Entonces yo creo que sí, que es un punto clave, es un punto clave empezar por el primer delito. O sea, ahí poner toda la estructura del Estado. ¿Y qué se podría hacer? Y bueno, tener un seguimiento, no quieren llamarlo régimen penal juvenil, bueno, no sé, un seguimiento realmente exhaustivo por parte de asistentes sociales, por parte de psicólogos, pero ir al territorio. O sea, uno no puede decirle, bueno, venía al patronato como hacen una vez por mes. No es el patronato en el caso de menores, pero existe sí un organismo para trabajar. O sea, creo que hay que fortalecer ese tipo de instituciones. Una de las cosas que se conoció esta semana, que se conoció en otro contexto, se conoció en el contexto de la discusión de las jubilaciones de privilegio de las que había hablado Macri, fue justamente lo que cobra el juez Eugenio Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni, que es como el pope doctrinario que ha generado toda esta discusión y todas estas ilusiones abolicionistas. ¿Gana cuánto, Juan? Claro, Rolando, yo escuchaba atentamente la discusión y acá la veo a Carolina Píparo, buenas noches. Ella es o va a ser legisladora, ¿no? Y cuando hablamos de que hay sobrepoblación carcelaria, de que los jueces de ejecución fiscal tienen muchas causas, no les alcanza, parece que el Estado se queda chico o el Estado no alcanza. ¿Y sabés que se invierte en cada preso del sistema penitenciario provincial 25.000 pesos por mes? En el sistema penitenciario federal, 55.000 pesos por mes. Y claro que hay un contraste. Ahora, fíjate, se invierte esa guita y no garantizan que le puedan dar educación y laburo. O sea que hay algo que estamos No, pero gastando mal fíjate la guita. diferencia que han hecho con el servicio especial que le dan a corruptos y narcotraficantes. O sea, eso es lo adecuado. Tiene que ver con la Un población tratamiento carcelaria, ¿no? En especial. el sistema ¿Cómo? provincial. Espera, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir con eso? Veíamos hace poco el tratamiento especial que se le da a corruptos y narcotraficantes y creo que eso es modelo. O sea, separarlos según delitos, un tratamiento especial, creo que no es la realidad de ninguna cárcel. Esto también me parece injusto. Esta es la realidad que tendrían que tener todas las cárceles. Acá es como, bueno, cualquier delito, tenemos en cuenta factores como dónde está la familia, cuando tal vez tiene 15 años de condena, en vez de decir, bueno, si son primeros delitos, ¿por qué todo mezclado? Primeros delitos debería tener un tratamiento específico, homicidio agravado, violadores, o sea, todo tendría que estar bajo tratamientos especiales. Con otras coordenadas. Parámetros, claro, como es esto, corruptos y narcotraficantes, bueno, todo un sistema especial. La verdad que una hotelería muy diferente a las cárceles provinciales. Tampoco es un lujo asiático. Digo. Bueno, pero vos conocés las cárceles de la provincia. Sí, no, bueno, es que hay mucha diferencia entre el servicio Habitación de federal sí, totalmente. y la provincia de Buenos Aires, donde Olmos es un lugar a punto de estallar al nivel o peor que cualquier cárcel hacinada de Brasil. Digo, lo que pasa en Olmos. Están superpoblados. Digamos, es un desastre. Pero sí, Juan, me decías. No, ahora, y esos son 25 lucas por mes. Claro, ¿no? también, claro, tiene que ver con el dinero, con lo que invierte el Estado en el sistema carcelario. La pregunta también que le haría a Carolina, a ella le va a tocar votar una serie de leyes que tiene que ver con reducción de impuestos o con achicar el Estado. Y eso representa que el Estado se retire del sistema judicial, del sistema carcelario. Y la pregunta es si va a levantar la mano o no en el momento que un gobierno decide achicar el Estado. Pero más allá de eso, acá tenés la jubilación que representan 380.953,90 de Eugenio Zaffaroni. Si eso lo comparás con la inversión en un preso de la provincia, en un interno en la provincia de Buenos Aires, 25.000 pesos, claramente el Estado está haciendo las cosas mal, más allá de querer achicarlo o agrandarlo, ¿no? Juan, ¿me permitís? Es cierto, Zaffaroni cobra esto, pero Adolfo Vázquez, ex juez de la Corte, que está en las antípodas del pensamiento penal de Zaffaroni, cobra más o menos lo mismo. No es una cuestión de la persona, es lo que significa. Entonces, demonizar a Zaffaroni como un garantista porque cobra una jubilación de privilegio, deja por fuera que otros que piensan completamente lo contrario cobran la misma jubilación de privilegio que Zaffaroni. Ya que está Píparo en refuerzo, los jueces de la provincia de Buenos Aires ganan más que la gobernadora. Tal cual. La gran mayoría de los jueces ganan más que Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí también hay una cuestión, digamos que la estabilidad de los jueces termina haciendo que los jueces se preocupen más por su propia carrera
que por lo que terminan soltando a la calle. Digamos, porque muchas veces los jueces, a mí me parece que están más cuidados que no venga un abogado y les mete un jury en el Consejo de la Magistratura que por el tipo que terminan soltando a la calle mientras hayan cumplido los requisitos que dice la ley. Ah, sí, sí, duermen tranquilos en ese sentido. Les preocupa otra cosa, obviamente les preocupa la carrera porque al final les espera una jubilación de estas. Tal cual. Les espera esta jubilación. Estamos jodidos, entonces. Y en cuanto a levantar la mano por la reducción del Estado, me parece que sí hay que levantar la mano y no es... Creo que las estructuras de los ministerios son enormes. O sea, yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad desde el año 2003 y pasaron muchísimos ministros y la estructura es tan amplia, es como que yo mañana te digo, bueno, vos te ofrezco el cargo de ministro. No, gracias. Y, no, yo no, pero te digo, la realidad... Ni regalado. La realidad es que tienen 180 funcionarios, por ejemplo. Claro, pero este gobierno pasó de 17 ministerios a 24 ministerios. Y terminan, este yo te estoy hablando de la provincia, estructura. terminan llamando hasta... Yo conocí ministros que terminan llamando a compañeros de la primaria para cubrir esa estructura tan grande. Vos decís, esa estructura, había cargos de director de política criminal y tenía 18 años. O sea, de alguna manera creo que eso sí se tiene que achicar. No creo que sea el resto de la planta, creo que los funcionarios. ¿Por qué La Plata se convirtió en un lugar tan peligroso con tantas muertes violentas? La verdad es que creo que gran parte, obviamente, de responsabilidad la tiene en este tipo de casos la justicia y obviamente creo que hay... La política está a la altura. Digo, hace 2 años que gobierna un intendente de otro signo y no cambió nada. Hay una realidad que creo que es que necesitamos más policías. Ustedes saben que se han separado muchos policías de la fuerza y que no van a aparecer mágicamente porque la gobernadora ha tomado la decisión de que no van a ser más policías preparados en 3 meses, que se van a preparar en 1 año. Hace falta recapacitar a la fuerza, se está haciendo, pero son cuestiones que no se van a dar lamentablemente un día para el otro. Sí se está trabajando muchísimo en los centros de monitoreo. En La Plata se va a hacer un centro de monitoreo grande porque es la única manera de reemplazar y de controlar. Pero pasaron 2 años, Carolina. Digo, a ver, Garro asumió hace 2 años. No puede decir que no sabía la situación de inseguridad. Y está cada vez peor La Plata. Sí, Garro, la realidad es que Julio tiene, bueno, tiene la policía local, que sí realmente es poca. La policía en general es poca, no solamente para La Plata. Y bueno, obviamente todo lo que es la corrupción policial, que creo que María Eugenia va a ese eje, en La Plata afectó mucho, o sea, fueron muchos los policías separados en La Plata. Creo que es una solución que va de a poco. Lamentablemente, creo que estamos en el buen camino, pero que lamentablemente no va a ser de un día para el otro. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Pero como si faltaran escándalos en la Argentina, ahora tenemos uno nuevo. Viene de lejos, porque se llaman los Paradise Papers. Es una filtración de sociedades offshore, pero que ya ha embocado a 2 ministros del gabinete actual. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. There was Panama Papers, but then we soon realized this is something big again. It's a leak of 2 offshore providers, Appleby and Asia City, and then it's a leak of several company registries of tax havens. Morning, ma'am. We're with the International Consortium for Investigative Journalists. Mundial. A esta hora los medios de comunicación de medio mundo, entre ellos La Sexta en España, hablan de 127 políticos con intereses offshore. Primer nombre de Paradise Papers, Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos, todo un halcón en el mundo de los negocios y hombre fuerte de Donald Trump. Ross tiene participación en una compañía naviera radicada en las Islas Marshall que hace negocios millonarios, entre otros con el yerno de Putin. Bueno, esto es apenas una parte de lo que están contando los noticieros de todo el mundo sobre lo que aparecen escrachados en estas filtraciones. Son 2 estudios que se dedican a armar sociedades offshore en paraísos fiscales. Y están todos, de la reina Isabel, pasando por Madonna, pasando por Bono, el progre Bono también utilizaba las sociedades offshore
para mover guita, pero vamos a lo nuestro, muchachos, porque no solamente aparece Alan Faena, el constructor de Puerto Madero, en estos entramados de sociedades offshore, sino que también aparecen dos ministros del actual gabinete. Ayer se conoció los vínculos de Luis Caputo, el hombre que se dedica a las finanzas en este gobierno, pero ahora, hoy se conoció otra vez, lo invocaron ahí, aparece vinculado Juan José Aranguren, ministro de Energía. Aquí lo tengo, Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Qué es lo de Aranguren exactamente? En realidad Aranguren era director de una sociedad que, o de una empresa que trabajaba para Shell, empresa que en el 2016 proveía de diésel a la Argentina. Ya gobierno de Macri. Un contrato con el gobierno de Macri. Él fue director antes, la realidad es que fue director antes. Pero bueno, la verdad que ya nos sorprende. En cualquier desliz de esta información que aparece siempre hay... ¿Él lo había blanqueado? No, por supuesto que no. Ni él ni Caputo. Ni él ni Caputo. En lo de Caputo hay una misión maliciosa concreta, pero digo, ya no nos sorprende. En cada escándalo siempre hay funcionarios del macrismo y de este gobierno que están involucrados. Que hablando con relacionando con lo que hablabas recién, al igual que los jueces, tampoco quieren pagar impuestos. Porque, bueno, obviamente las sociedades offshore se generan para sacar la guita por cualquier lado y evadir impuestos. No han podido, Rolando, explicar nunca para qué generan una sociedad offshore. No lo pueden explicar porque es inconfesable. Es inconfesable. Es evasión y lavado. Estos son los dos fundamentos de para qué generan estas sociedades fantasmas y truchas. Figuran siempre como directores porque lo que te da esa guarida fiscal es justamente como no hay obligación de llevar contabilidad pública, como no se presentan balance, como no hay asamblea de accionistas, te da una protección, entonces siempre figuran como directores. Y por eso en el día de hoy hemos presentado un proyecto de ley para que ningún contratista o proveedor, como en el caso de Aranguren lo fue antes de ser funcionario, pero tampoco ningún funcionario pueda tener relaciones con países en el cual no hay intercambio de información tributaria, patrimonial y bancaria. ¿Y vos pensás que el gobierno te va a dar bola? Y yo creo que es fundamental. Si vamos a empezar a sostener, Duhovne acaba de anunciar, por ejemplo, en nuestra región, quitar la deducción especial para los patagónicos de ganancias. Si empezamos a ajustar por ahí, empezamos a ajustar por los jubilados, ¿por qué no empezamos a ajustar con los evasores, que lo son y muchos? El problema es que son muchos de los funcionarios. Habíamos encontrado 15 en Panama Paper y en Paradise Paper ya tenés 2. Lo que pasa es que hasta ahora lo que se mostró para el gobierno es un mérito, por ejemplo, para que haber integrado, es un mérito de profesionalismo haber tenido una offshore. Porque el propio Macri también tenía offshore, es parte de su ADN, digo, lo está mirando con sus valores. Son los dos ministros más ricos del gabinete, después de Gustavo Arribas, no podés superan los 100 millones de pesos cada uno. No podés pedirle al presidente que los eche por algo que el mismo presidente hace, pero la diferencia que tiene el presidente es que por decreto, cuando estaban fuera de la ley, por decreto hace que un hermano pueda blanquear los 500 palos. De los 3 Macri que yo denuncié en Panama Paper, que eran Francisco, Gianfranco y Mauricio le hizo un juicio al padre para echarle la culpa de todo y al hermano le hizo un decreto para que pueda blanquear los 500 palos. Bueno, Caputo no va a poder hacer un decreto o para el primo, que lo habíamos encontrado en sí, en el caso de Aranguren me parece que es peor, porque es un proveedor directo. O sea, él estaba comprando a una sociedad para la cual había laburado. No hay una incompatibilidad. En realidad, él fue proveedor, él dejó, por la información que tenemos hasta ahora, dejó de ser director de esa sociedad, luego fue ministro y en esa instancia, por lo cual tiene una denuncia también, empezó a comprarle, como una decisión como ministro, que Shell sea el mayor importador. Y en este caso importó diésel con esta misma sociedad de la cual él había sido director. Darío, perdón porque tuvimos poco tiempo, pero nos devoró el quilombo de la actualidad. Muchísimas gracias por venir. No, gracias. Si nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.